este misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Ese es el misterio. El misterio es que Cristo viva en cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta o no? Es un misterio, porque no se lo entrega a cualquier persona el Señor. Y nosotros tenemos ese honor de poder vivirlo, hermanos míos. Y yo los veo a ustedes a veces muy, muy perdidos en sus cosas, en sus pensamientos, en sus deseos. Y no están viviendo este misterio, que es maravilloso, porque cuando tú tienes a Cristo en ti, hermanos, no hay nada imposible. Todo lo que para ti es imposible, ya no es más imposible. Así es simple. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Oye, los voy a incomodar. Quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. ¿Ya? Vamos a orar antes de empezar. Quiero que cierren los ojitos, porque el Señor viene a estar con ustedes. Y quiero pedirle al Señor que cada uno de ustedes puedan entender y puedan practicar lo que vamos a hablar. Yo te doy gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Y te pedimos que derrames tu amor en este lugar. Señor, tú eres nuestro amor, lo más importante en nuestras vidas. Y por eso hoy día te entregamos todo lo que somos, porque te pertenecemos, Señor, porque tú compraste a cada uno de nosotros con tu sangre, Señor. Y por eso tenemos un precio muy alto, que es impagable. Y te pedimos, Señor, que abras todos los corazones. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú expliques lo que yo voy a predicar. Que saques toda distracción de nuestra mente y limpies, Señor, nuestros corazones para escucharte a ti, porque eres tú el que habla, Espíritu Santo, dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Todos los que estén viendo en la cámara, que yo sé que es harta gente que ve, aunque ahí no dicen que están viendo, pero hay mucha gente que ve y que nos sale ahí. Yo les voy a pedir que cuando yo termine de orar, así como les pido acá que se pongan de pie, donde están ustedes también se pongan de pie, porque Dios es omnipresente y va a pasar lo mismo que pasa aquí. Van a caer de rodillas donde quiera que estén. No importa en qué país, lo lejos que estén. Porque Dios es omnipresente, vuelvo a decir. Y es omnipotente, todo lo puede. Así que eso. Espero, les voy a recordar igual, ¿ya? Espero recordarme. Si no, ustedes ya se van a acordar. Así que pueden tomar asiento todos, ¿ya? Yo también me voy a sentar. Ya. Vamos a comenzar. Como saben ustedes, a nosotros nos habían cerrado un canal que tenía 470 y tantas personas, seguidores. Y era un canal que lo veían en todas partes del mundo, porque antes nos decían de dónde nos ven. ¿Ya? Nos veían de todos lados. Que yo podía ver de qué países nos veían y todo. Y como abrieron el canal de nuevo, yo quiero mostrar este libro, que mucha gente no lo ha visto, y en el nuevo canal seguramente lo van a ver, que se llama Preludio de un avivamiento. Este fue el primer libro que hicimos con Cotita, que ella lo escribió de acuerdo a las revelaciones que nos da el Señor. Y es un libro muy importante
que hay que trabajarlo y leerlo, ¿ya? Sobre todo la gente que está en esta iglesia. Y Cotita hizo también con Natalia, hizo este libro para trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Un manual para trabajar este libro, ¿ya? Para estudiarlo mejor, para profundizarlo. Yo ya no lo hice, pero abajo de nuestra explicación ahí dice cómo pueden contactar y pedir el libro, ¿ya? Es un precio muy barato, y está también para bajarlo, ¿no es cierto? Sí, y para mandárselos también, podemos mandárselos donde quiera que ustedes estén, ¿ya? Las dos cosas. No voy a decir los precios, pero de verdad, ¿ah? Es el costo, lo que nosotros pagamos, nada más. Así que lo que quiero es que toda la gente que vea esto, sepan que aquí hay un material que es cómo llegar a tener una relación con Dios tan intensa que Dios se presente y se manifiesta en cada uno de nosotros. Y estamos en el segundo libro, lo estoy leyendo, es maravilloso. Leí muchas páginas y no podía dejar de llorar, porque, claro, uno dice las revelaciones, pero no se da cuenta la calidad y la intensidad con que el Espíritu Santo habla. Y tenemos una escritora tremenda que toma todo esto, esta esencia de lo que se dice aquí, y la va revelando de una manera tan fácil de entender y tan clara, que yo creo que ese libro va a ser un bestseller, tarde o temprano, quizás cuando yo me muera, pero va a ser un bestseller. Porque es cómo se puede llegar a tener una relación tan íntima con el Señor que tú puedas ser uno con Él. Realmente uno, no que lo digas somos uno, sino que vivir tan intensamente en esa unión que puedas ser uno con Él. Así que ese libro, no sé cuándo va a salir, ya está casi listo, ¿no es cierto? Y terminó, y va a terminar con el último capítulo, que fue la prédica de ayer, o sea, del domingo pasado, de ayer, la prédica anterior. Y yo puse aquí unos versículos, los últimos versículos de esa prédica, porque la prédica del domingo pasado, para los que no la han visto, es cómo, paso por paso, lo que tú vas haciendo, pero está tan bien hecha esa, porque es por el Espíritu Santo, por eso lo digo, está tan bien hecha esa prédica, porque yo la vi de nuevo, que te va diciendo paso por paso lo que tienes que hacer para que ya no se encuentren contigo cuando tú ores, sino que la gente por la cual tú ores se encuentren con Jesucristo. Y eso es lo que pasa aquí. Y eso es lo que pasa cuando yo oro. Y varios de aquí tienen ya eso. Entonces yo quiero que ustedes aprendan, porque ese es el objetivo del Evangelio, no solo venir aquí, sentarse y irse emocionado o emocionarse en un momento, sino que es aprender a reflejar a Cristo, a reflejar su alegría, su amor, su misericordia y sobre todo su poder, porque Él se manifiesta con todo el poder, con todo su poder, cuando encuentra una persona que hace lo que dice ahí, lo que dije en la prédica pasada. Así que eso, vamos a empezar una nueva prédica. Yo la semana pasada dije que cuando terminara la prédica iba a decir algunos tips para poder complementar todo esto. Al final no dije ningún tip. Es que eran más que tips. Entonces yo me di cuenta que había predicado más de una hora ya, entonces no podía seguir hablando. Ya físicamente ya no podía seguir hablando. Era mucho, una hora. Y no porque no tenía tema, sino que porque no podía seguir. Era mucho, ¿ya?
Así que esta prédica es como los tips que quise decir y van a ver que es mucho más que unos tips, ¿ya? Pero por favor pongan atención y por eso haré que sus corazones se llenen con esta palabra, los que van a escuchar esto. Porque esto no se predica casi en ninguna parte. Es aprender a vivir el Evangelio de verdad, ¿ya? Y por eso vamos a leer, el título de esta canción, de esta prédica se llama Transfigurados en la imagen del Señor por el Espíritu Santo. Transfigurado es cuando Jesucristo se transfigura. Está en el monte con Pedro y Juan, creo que es el otro, que lo acompañan. Y aparece Elías, aparece Moisés, y él se transfigura. Se transforma Jesucristo en el Jesucristo glorificado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la labor de ese Espíritu Santo es transfigurarnos. Aquí traducen como transformados. ¿Saben por qué? Porque no entienden la palabra. De verdad nosotros somos transfigurados porque cuando yo oro, Jesucristo viene. Y Él arrodilla a la persona, le habla a la persona. Eso es transfigurarse. Claro, es Él. Por supuesto, yo sigo estando ahí mirando lo que hace el Señor. Pero esa es la transfiguración que nos entrega a nosotros porque el que aparece cuando uno ora y el que le habla a la persona y el que se muestra, y me voy a poner a llorar, no quiero llorar, el que se muestra es Cristo. Transfigurado, porque ya Dios está ahí arriba, tiene todo el poder, ese es el que se muestra. Y por eso que la palabra debiera decir ahí, transfigurado. ¿Y por qué los traductores ponen transformado? Porque no saben que esto pasa de verdad. Y nosotros podemos decir, sí, es transfigurado porque Cristo se aparece a las personas y les habla. Y ellos dicen, ¿sabes qué me está hablando el Señor? Y me está abrazando y me dice que me ama y que va a estar todo bien. Eso es lo que pasa aquí. Entonces es una transfiguración, no es una transformación. Han ablandado la palabra para que no llegue la gente a lo que dice el Evangelio. Y por eso toda la gente que quiera venir a esta iglesia, ahí está la dirección, más abajo. Es cosa que se contacten con nosotros y que quieran vivir esto, de encontrarse con Cristo de verdad. Eso no se lo van a ofrecer en muchas iglesias. Yo creo que muy pocas pueden decir, ¿saben qué? Nosotros predicamos el Evangelio puro, puro. Sin matices, sin arreglarlo, sin acomodarlo para que ustedes se sientan cómodos, sino que la verdad. Pero el que vive la verdad realmente es transfigurado, transformado. Es una metamorfosis, hermanos míos. Es que la mariposa viene de un gusano y nosotros somos unos gusanos mientras no conocemos al Señor. Pero después que conocemos al Señor y el Espíritu entra en nosotros y empieza a hacer una labor en cada uno de nosotros, nos transporta, nos cambia, nos hace esa metamorfosis que es sobrenatural y nos convertimos en esa mariposa maravillosa, llena de colores, llena de matices, llena de amor, llena de verdad. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Ese es el verdadero Evangelio y eso es lo que nosotros estamos predicando hace mucho tiempo. Y por eso quiero leer Romanos 8, 14 al 17. Voy a mostrarle cómo el Señor, con toda su obra, nos hace hijos iguales a Él. ¿Ya? Ese es el objetivo, en el fondo, de esta. Y si somos iguales a Él, podemos ser transfigurados, transformados, podemos hacer las mismas cosas que Él,
hacía y aún mayores porque así lo dice Él. Y es verdad que podemos hacer cosas mayores, porque Él está con nosotros, con todo su poder, con toda su gloria, ese poder que Él ganó con su sacrificio en la cruz. Romanos 4, 14 y 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto es fundamental, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Nuestra voluntad debemos dejarla de lado. Ese querer ser mejores en nuestra carne, tenemos que dejarla de lado, tenemos que esperar y entender que el Espíritu Santo es el que nos mejora, el que nos transforma, el que nos transfigura y nos convierte en un Cristo para que Cristo se pueda mostrar en nosotros. Y por eso puse esta, la primera frase, para que todos los que son guiados porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién hace la transformación? ¿Quién hace el trabajo en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Cuando yo permito que ese Espíritu Santo me guíe en cada momento de mi vida. No de repente cuando yo voy a estar con Él, el ir a estar con Él es tomar, ¿no es cierto?, ese vaso de ese trago, ¿no es cierto?, el que viene a mí y bebe de esta agua, le correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros vamos ahí, vamos a tomar esa agua para después ir donde haya mucha gente y derramar el Espíritu Santo y todo ese Espíritu Santo caigan todos de rodillas porque es un río el que sale de ti, no un vasito de agua, no un vasito de Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que somos Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ¿cierto? O sea, ya no es Jehová, no es ese Dios lejano, que no sabemos si existe o no, que de repente se manifiesta en nuestras vidas, sino que es un papá cercanísimo, un papito, porque Abba, como les contaba, es la primera cosa que dicen los hebreos para decir papito. Es una cercanía absoluta. Entonces, eso hace Cristo con nuestro Padre, lo acerca. Y somos hijos iguales a Él, hijos como Cristo. Y por eso podemos mostrarlo a Él. ¿Ya? Dice, por lo cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo, dice, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu, porque tenemos espíritu, nosotros somos, acuérdense que somos alma, cuerpo y espíritu, el Espíritu Santo mismo da a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando yo me dejo guiar por ese Espíritu de Dios. Y voy a ser igual que Jesucristo, porque Jesucristo eso hizo. Él se dejó guiar completamente por el Espíritu Santo. Y Él dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. ¿Y quién le decía qué es lo que quería el Padre que hiciera? El Espíritu Santo. Entonces Él se deja guiar completamente, pero completamente por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser cristianos de verdad. Y después dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, tenemos la misma herencia de Cristo, recibimos su herencia, pero del Cristo glorificado, resucitado. Esa es la herencia que recibimos. Es muy poderoso, hermanos míos, el vivir este evangelio. No hay nada imposible para nosotros, para los hijos de Dios. Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
¿Qué significa que padecemos juntamente con Él? Que yo voy a la misma cruz donde Él murió y participo de su muerte. Ahí entrego mi carne para yo vivir en el Espíritu. ¿Entienden? Eso dice aquí. No es que yo voy a sufrir la cruz y me van a enterrar los clavos y me van a colgar. Él lo hizo por mí. Ya pagó mis pecados. Entonces, yo tengo que ir a esa cruz. Por eso nos dice, ¿quieres vivir conmigo? ¿Quieres venir en pos de mí? Nígate a ti mismo. Muere. Toma tu cruz. Muere en esa cruz. Entrega tu carne. Y sígueme y vive conmigo. Es el sígueme, ¿no es cierto? Lo he explicado muchas veces. Entonces dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, vamos a esa cruz y morimos. ¿Sabes, hermano? Tu carne no puede morir si tú no vas a esa cruz. La carne muere, no porque tú dejas de ser lo que fuiste, sino que porque vas a esta cruz y participas de su muerte. Entonces, la cruz es la que mata tu carne. Tú no puedes matar tu carne. Por más que quieras cambiar y trates de cambiar, no lo puedes hacer. En esa cruz, cuando tú participas con Él, en esa muerte, Él mata tu carne. Es la única manera de deshacerse de esta carne y empezar a vivir en el Espíritu. Esta revelación es de verdad, hermanos míos. Porque muchos quieren cambiar porque hacen un esfuerzo tremendo. Y yo admiro ese esfuerzo, pero están en un imposible. Solamente el Espíritu Santo puede cambiarte y matar tu carne. Tú no lo puedes hacer. Porque yo les decía hace poco en una prédica, les decía, cuando tú estás luchando, ¿no es cierto?, de ser mejor, él pesca esa carne, porque tú lo estás haciendo en tu voluntad, y el enemigo pesca esa carne, escuchen bien, y usa esa carne en contra tuyo, porque sigue la carne. Nosotros debemos morir completamente, porque nuestra carne es contraria a Dios y contraria al Espíritu Santo. Se lo voy a mostrar en una palabra un poco más abajo. Entonces, entiendan, tenemos que participar de esa muerte, tenemos que ir a esa cruz y entregarle nuestra carne, nuestros deseos, morir a todo lo que nosotros estamos haciendo, porque Él tiene un mucho mejor plan para cada uno de nosotros, pero mucho mejor plan. A lo mejor es lo que te gusta a ti, porque Él lo puso, todo lo que a ustedes les gusta y todo lo demás, Él puso lo que son buenos para lo que son buenos, Él puso eso en ti. Pero es mucho más poderoso cuando tú dejas que el Espíritu Santo sea el que te guía y que hace la obra en ti. Y no tú en tu carne, en tu esfuerzo. ¿Sí o no? Por eso los apóstoles cambiaron el mundo. Si no fuera por ellos no estaríamos hablando de Cristo. No estaríamos hablando de todo esto. No entenderíamos. Si no es por Pablo que nos dejó estos libros, no entenderíamos qué significa el Evangelio. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, dice, escuchen, el Señor dice que nos planeó antes de la fundación del mundo. Por eso dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Nos hizo conforme a Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos iguales a Cristo y somos hermanos, y Él es nuestro primogénito, es nuestro hermano mayor. Es el primogénito del Padre y es nuestro hermano mayor. Pero nosotros podemos mostrarlo a Él porque somos igual a Él. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, hermanos míos? Si ustedes lo creen, eso lo van a vivir. Pero lo tienen que creer. Nada más. Es por fe. Todo esto es por fe. Yo lo creo y lo vivo. Así de simple. Yo no hago nada especial cuando digo, Señor, ven a estar con nosotros. Yo creo que va a venir porque lo veo todos los días y estoy con Él. Muchas veces. A veces más de una vez en el día. Pero ¿saben qué? No hay nada imposible para nuestro Dios. Y ustedes tienen el honor de estar escuchando
la palabra sin adornos, sino que cómo se hace ser hijo de Dios. Y aquí lo dice, que somos hermanos, muchos hermanos. Nosotros somos hermanos. Y ustedes saben que en la iglesia todos dicen hermano, hermanito. En otras iglesias es así. Esa palabra hermano es una palabra, no es fácil decirle a un cristiano hermano, porque tú tienes que tener a Cristo en ti y ese Espíritu Santo tiene que mostrar a Cristo en vez de mostrarte a ti. Entonces somos muchos hermanos igual a Él. Entonces podemos decirnos hermanos, Señor. Y por eso aquí no nos llamamos hermanitos, hermanos, no chacreamos esa palabra porque es ser igual a Cristo, pues hermanos míos. Ahí les dije hermano a todos, de un pencazo. ¿Sí o no? Yo quiero que sean, porque les estoy predicando para que lo hagan. ¿Me entienden o no? Pero créanlo, para que empiecen a vivirlo. Esto es lo que está preparando, para eso está preparando esta iglesia el Señor. Vamos a Colosenses. Y aquí empiezo las tres últimas palabras que dije en la prédica anterior. ¿Cómo terminé la prédica anterior? Colosenses 1, voy a leer menos, sí, del 25 al 29. La corté un poquito. Dice, está hablando de la iglesia Pablo a los colosenses. Está hablando de la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro de la iglesia de Colosenses, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Está diciendo aquí que Él es ministro y está diciendo cumplidamente la palabra de Dios. Él no habla lo que Él quiere hablar, ni lo que se le ocurre, sino que es la palabra de Dios, ¿ya? El misterio, y aquí hablo de un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, Él está hablando de un misterio que estaba oculto para todos los que nacieron antes de Jesucristo. Pero no para nosotros. Nosotros tenemos ese tremendo honor de poder conocer ese misterio. ¿Y cuál es ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Se dan cuenta que el Señor no se los da a todos? Sino, escuchen, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. A algunos nomás. No en toda la iglesia saben lo que nosotros sabemos y viven lo que nosotros estamos viviendo, hermanos míos. Por favor, de repente vayan a otra iglesia, van a ver que no hay nada de esto. Y dice, después de eso, este misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Ese es el misterio. El misterio es que Cristo viva en cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta o no? Es un misterio, porque no se lo entrega a cualquier persona el Señor. Y nosotros tenemos ese honor de poder vivirlo, hermanos míos. Y yo los veo a ustedes a veces muy, muy perdidos en sus cosas, en sus pensamientos, en sus deseos. Y no están viviendo este misterio, que es maravilloso, porque cuando tú tienes a Cristo en ti, hermanos, no hay nada imposible. Todo lo que para ti es imposible, ya no es más imposible. Así es simple. Cristo en vosotros, dice, que es la esperanza de gloria. ¿De qué esperanza está hablando aquí? ¿Por qué dice la esperanza de gloria? Porque nosotros debemos mostrar la gloria de Cristo. Y eso le da esperanza a las personas cuando se encuentran con Cristo y les dice, mira, tienes que perdonar a esta persona, te hicieron este daño. El Señor sabe todo lo que te pasó. Todo, aunque no creas en Él, nunca lo pescaste, el Señor sabe todo. Desde que antes de que nacieras, desde que fuiste engendrado. Y por eso que el aborto es tan terrible, hermanos míos.
Porque nadie nace si no es por la voluntad de Dios. Entonces no tenemos derecho a matar a nadie. Porque son todos hijos de Dios. Porque así dice la palabra. Que el que nace es por voluntad del Padre. No de los papás, sino que del Padre, está hablando de Dios. Amén. Y por eso nosotros no podemos relativizar la palabra y decir, bueno, total, si ahora se usa mucho el aborto, démosle nomás. No, hermanos míos. Hay gente que defiende, cristianos que defienden el aborto. No tenemos derecho. No importa las condiciones en cuales fue engendrado. El Señor se va a encargar de esa persona. Porque es hijo o hija de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esto que estamos predicando es para que ustedes puedan presentarte ante Jesucristo perfectos. Porque el hecho que el Espíritu Santo te vaya transformando de gloria en gloria hasta llegar a la esperanza, ¿no es cierto?, de gloria, que es Cristo en ustedes, van a ser perfeccionados por el Espíritu Santo, sin esfuerzo suyo, porque Él pone la cruz, Él paga tus pecados, Él hace todo. Lo único que tenemos que es creer que ese regalo es tuyo, que esa herencia es tuya, que lo acabo de leer, que somos coherederos de Cristo. ¿Se dan cuenta, no? Oh, que estoy predicando bien. ¿Sí o no? ¿Es profundo lo que estoy hablando? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O es demasiado? Ese es el Espíritu Santo en mí, por hermanos míos, si no soy yo. Yo no podría hablar todas estas cosas con tanta sabiduría si no tuviera el Espíritu Santo y Cristo no estuviera en mí. Ese es el secreto. ¿Ya? Entonces dice, aquí a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice. Y aquí esto es muy importante lo que dice Pablo, hermanos míos. Porque lo que dice Pablo nosotros también lo podemos vivir. Es para nosotros esto. Y por eso él lo explica. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, según la potencia de Cristo. Él no está solo, porque Cristo estaba en Él. ¿Ya? Y está en Él. Entonces él dice, para lo cual también trabajo luchando, ¿según quién? La potencia de Él, según el poder de Cristo. El poder de Cristo está en cada uno de nosotros, si vivimos así. El cual actúa, dice, poderosamente en mí. Eso pasa cuando tú tienes a Cristo. Cristo actúa poderosamente en ti y sana a los enfermos, sana los corazones, saca las depresiones, saca los intentos de suicidio, saca todas las maldiciones que el enemigo va poniendo en cada una de las personas y familias que han vivido de acuerdo al enemigo y no de acuerdo al Señor. Porque aquí hay dos maneras de vivir. O vives de acuerdo a Cristo, o vives de acuerdo al enemigo, a Satanás. Porque por eso Cristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Y quién está en contra de él? Satanás. Entonces estás en manos de él. ¿Amén? Amén. Así es de radical el Señor. Porque en la práctica es verdad, hermanos míos. Es lo que ocurre. Entonces digo, oh, pero que radical, me dicen. Es lo que pasa cuando yo veo que llega la gente totalmente llena de demonios, hermanos míos. Porque no conocen a Cristo y no han estado nunca con Él. Este era el segundo. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es muy importante. Pablo dice, yo con Cristo estoy justamente con... ¿Se acuerda lo que dije recién? Que la única manera de morir a la carne y ser espiritual es ir a la cruz. Bueno, tienes que decir lo mismo tú. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo vivo en esa cruz. Para que mi carne no se manifieste. Amén. Y ya no vivo yo.
Cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne que está muerta, porque está en la cruz, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él te amó, escúchame, Él te ama y te va a amar siempre. Y se entregó por ti, para que tú vivas con Él en una relación de amor inmensa, intensa. No tengan miedo de decirle mi amor a Cristo. Yo le digo mi amor. ¿Cómo amaneció mi amor? Porque Él me ama. Y es mi amor, el amor más grande que he tenido en mi vida. No tengo miedo en decirlo, porque a veces como que es una falta de respeto. No, si tú lo amas, ¿por qué no le puedes decir mi amor si es tu amor? Y Él se siente y siente que tú también eres su amor. Porque Él nos hace sentir como el más grande amor de Él cuando tú te relacionas. Es verdad, nos hace sentir como el más importante. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el mandamiento más importante para nosotros? Amarlo a Él sobre todas las cosas. Ponerlo en primer lugar sobre todas las personas. ¿Saben por qué? Porque Él nos hace sentir y nos pone como lo más importante de su vida. Yo siento que Él, cuando murió en esa cruz, en la cual yo voy todos los días a morir para estar con Él, pensó en mí, porque ya me había planeado. Él sabía todo lo que yo iba a hacer y lo que voy a seguir haciendo. Y yo sé que Él pensó en mí cuando estaba sufriendo todo lo que sufrió para que yo no sufriera. Y poder decir, ¿saben qué? Cristo está en mí. Ese es el regalo más grande de mi vida. No hay nada más lindo para mí cuando una persona le digo, ahí llegó Cristo, ¿sí o no? Sí, está aquí. Y le digo, ¿qué te está hablando? Y me empiezan a decir lo que el Señor les dice. Ese es el regalo más grande para mí. Ese es el momento más sublime que yo vivo en mi vida. Pero eso no me canso de seguir, de tratar de seguir. No me importa cuánta gente hay, cuánta gente no viene, los que se van, no me importa. ¿Saben por qué? Porque sé que ellos tienen a Dios. Tienen la posibilidad de volver a Dios. No depende de mí que ustedes sean cristianos o no sean cristianos. Yo hago mi pega lo mejor posible. Y no hay nada mejor que un pastor que pueda decir, Cristo está en mí. No hay manera de superar eso. ¿Qué más puede pedir uno? ¿Sí o no? ¿Qué más puede pedir? Que Cristo se manifieste contigo. ¿Qué más? Claro, uno puede seguir creciendo en sabiduría porque Él te va explicando y te va diciendo lo que tú tienes que predicar, etcétera, etcétera. Pero yo estoy absolutamente lleno, profundamente satisfecho de lo que Dios ha hecho conmigo. Incluso en la enfermedad. Todo tiene un sentido cuando tú tienes a Cristo. No hay nada que es por casualidad. Siempre hay algo más que aprender, hermanos míos. Incluso en la enfermedad. Amén. Amén. Y la última palabra que leí fue Filipenses 3, 13, 14, que es el resultado de todo esto de ser hijo de Dios. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, Pablo dice, yo todavía no he alcanzado eso. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando todo lo que pasó, mi pasado, no sirve el pasado. El pasado ya pasó. Ya fue. Nosotros el Señor habla de presente y futuro, siempre.
no habla de pasado. Y por eso Pablo dice esto, ¿ya? Y extendiéndome a lo que está más adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermanos míos? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabe que su meta va a llegar. No la ha alcanzado todavía porque no ha pasado eso. Pero dice, yo prosigo a la meta, sigo esperando este momento. ¿Cuál es ese momento? El premio del supremo, es un premio, al premio del supremo llamamiento de Dios. Pero escúchenme bien, en Cristo Jesús, si no tenemos a Cristo Jesús, este supremo llamamiento no va a ocurrir, nunca. Nunca. Él sabe que va a ocurrir en él porque ya tiene el Espíritu Santo y está esperando ese supremo llamamiento. Porque él es un hombre espiritual, porque ya entregó su vida en la cruz. Ya participó de la muerte y ya no es más carne, sino que es Espíritu Santo. Y habla de Espíritu Santo y Cristo se muestra en un hombre espiritual. Digo hombre en general, ¿ya? No voy a decir hombre, mujer, no quiero caer en ese, cambiar el idioma para darle el gusto a los que no son cristianos, que son satánicos, hermanos. Porque todo ese walk es totalmente satánico, contrario a Dios, absolutamente. Y ahora no me van a cerrar el canal, porque estoy diciendo la verdad. ¿Ya? Como me cerraron la otra vez porque decía una verdad, que se comprobó después científicamente, porque yo dije anticipadamente que no se pusieran la vacuna, hermanos míos. Y hoy día se comprobó que es un veneno y que está muriendo mucha gente. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nos cerraron el canal, hermanos, para que no habláramos más. No había libertad hasta hace muy poco. No se podía decir todo lo que estoy diciendo hoy día. ¿Amén? Hoy día van a tener un poquito más de trabajo, van a tener que cerrar 2 canales. Y en contra de lo que de los dueños de YouTube, porque cambiaron todos. Ya no hay censura. Hay libre expresión, gracias a Dios. Podemos predicar todavía, ¿ya? Lo que queramos. ¿Amén? Amén. En 2 Corintios 3:18, y aquí seguimos algo nuevo, por tanto nosotros todos, escuchen esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y aquí viene la palabra, dice somos transformados en tu Biblia. Debe decir somos transfigurados. Pero quiero explicar esto un poquito más. Por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando yo subo a estar con Él en los lugares celestiales, donde puedo entrar por la sangre de Cristo cuando yo quiero y cuando ustedes quieren, porque con su sangre nos hace aptos para entrar al lugar santísimo, nosotros miramos al Señor, nos encontramos con Él y lo miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces somos transfigurados, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿De quién? De Cristo. Y ahí le ponen cómo, borren el cómo, sáquenlo. Mire, de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos va transfigurando hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. ¿Se los leo de nuevo? Saquémosle el cómo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, cuando entramos al lugar santísimo, vemos su gloria, somos transfigurados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Quedó clarito, ¿no? El cómo es, no sé cómo tradujeron, ¿para qué le ponen cómo? Si es el Espíritu Santo el que nos transfigura. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Entiende? La transfiguración es algo sobrenatural. El mismo que transfiguró a Jesucristo fue ese Espíritu Santo.
cuando se encuentra con Elías, con Moisés y él es transfigurado. ¿Saben por qué es transfigurado? Porque el Padre dice, ¿saben qué? Ahora, este es mi Hijo amado, a él oíd, dice, cuando lo transfigura. O sea, ya no más Moisés, el Antiguo Testamento, no más Elías, los profetas. Yo hablo ahora por mi Hijo y por mis hijos, que somos nosotros, los hermanos de ese Hijo primogénito. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta que es lógico el Evangelio? Amén. Dígame un amén, uno solo. ¿Están entendiendo, no? Lo poderoso que somos. Lo poderoso que es lo que Cristo nos entrega. ¿Sí o sí? Tremendo. Es tremendo. ¿Cómo no voy a llorar yo con estas cosas? Cuando estoy solo lloro. Me va revelando estas cosas y digo, pero Señor, ¿cómo nadie las predica estas cosas? Transfigurado. Anda al original. Dice transfigurado, no dice transformado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos transfigura, hermanos míos. Muestra a Cristo. Al que el Padre dijo, a él a escuchar, entonces muestra a Cristo. Por eso somos transfigurados. Por lo que nos mostramos a él. Poderoso esta palabra. Es poderosísimo. ¿Sí o sí? Vamos a Juan 15, 5. Mira lo que dice aquí. Yo soy la vid. Esto lo sabemos tanto tiempo, lo hemos escuchado. Vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las ramitas. Pues yo soy la parra, dice, para los chilenos. La parra, ustedes son las ramas, ¿ya? Por donde sale la fruta, la uva, ¿ya? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, si tú no tienes a Cristo, si tú no has sido transfigurado, si tú no eres espiritual, no hay posibilidad que tú des fruto. Estamos hablando de fruto de verdad, pues, hermano. No es que ese árbol, como decía Juan Eduardo, lo podaron mal, lo podaron por el lado de allá nomás. El Padre nos poda a nosotros. Cuando dice aquí, yo soy la vid, y el Padre poda a los hijos para que den más fruto. Entonces lo podaron mal, lo podaron por el lado de allá nomás, y por acá dejaron crecer, y el árbol no se la pudo, y se cayó. Gracias a Dios los niños no estaban jugando. ¿Ah? Se quebró, no resistió, porque estaba mal podado. Entonces nosotros tenemos que ir a Cristo y al Padre para que nos pode bien y demos mucho más fruto de lo que estamos dando. ¿Sí o sí? Está bueno el ejemplo, ¿cierto? Está bueno. Eso lo hace el Señor. Y dice, para que demos mucho fruto, ¿no es cierto? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dice Jesucristo, nada puedes hacer. Hermanos, esto es en serio. Sin Él, todo lo que hagamos, aunque sea muy bueno y sea generoso, de repente ayudamos a los pobres y todo, lo hiciste sin Cristo. Cristo no está en ti. No has hecho nada. Es urgente tener a Cristo. No has hecho nada. Porque sin mí nada puedes hacer. O sea, todo lo que hagas sin mí es nada. Por lo bueno que sea. Lo maravillosa que eres, o lo maravilloso que todos dicen, esta persona es tan especial, tan buena, es en tu carne. No es en el espíritu. Porque cuando eres el espíritu, es Cristo el que hace la obra. No tú, no tu carne. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. ¿Están entendiéndome? Amén. Qué bueno. Vamos a Gálatas 5, 16 al 17. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si yo empiezo a darle gusto a mi carne, estoy haciendo
trabajando en contra de mi Espíritu Santo. El que está aquí dentro tuyo también. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Esto no lo he dicho. Basta con pedírselo al Señor y Él te lo da. Es un regalo, es un don. No es algo que tú amerites tenerlo. Es un regalo. Basta con pedírselo. El que le pide el Espíritu Santo, Él se lo da. Y sin medida. O sea, si no tienes el Espíritu Santo es tu culpa. O no lo tomas en cuenta y lo tienes apagado. ¿Entienden o no? Si esto es fácil, es creer, nada más. Y ahí está el Espíritu Santo haciendo la obra en ti, formando a Jesucristo. Dice así, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra tu carne. O sea, si tú sigues dándole gusto a la carne y sigues haciendo lo que a ti te da la gana, estás en contra de tu propio Espíritu Santo. No lo dejas actuar. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mire, ¿para qué se oponen entre sí? ¿Por qué se tienen que oponer entre sí? Lean lo que sigue ahí. Para que no hagas lo que te dé la gana, lo que tú quieres. Vas a hacer lo que el Espíritu te diga que hagas, no lo que te dé la gana. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí o no? ¿Lo has entendido eso? No, no es cierto. No puedes hacer lo que te dé la gana. No, yo voy a elegir. No, si hay libre albedrío, dicen mucho. ¿Eh? Sí hay libre albedrío. Tú puedes elegir entre Dios y Satanás. Puedes elegir entre el Espíritu Santo y tu carne. Lo puedes elegir, pero te vas a perder si eliges mal. ¿Amén? Es así, es simple, hermanos míos. Y es fácil, ¿eh? ¿Saben por qué ha sido difícil para muchos? Por no entender que hay que colgar la carne en la cruz. Nada más que eso. Y el Espíritu hace el resto. El Espíritu Santo hace todo. La transformación, la transfiguración. Él lo hace. Vamos a Filipenses 2. Capítulo 2 del 12 al 13. ¿Qué les parece si me acompañan con la Biblia? Luminares en el mundo, dice el título. Pero lo vamos a dejar fuera. No, los títulos no, a veces ni vienen al caso, porque son traducciones de hombres. Sin el Espíritu Santo, muchos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire cómo parte. Amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Se dan cuenta? Todo lo que he predicado, ustedes tienen que obedecerlo. De aquí, de esa base parte esto. ¿Ya? No como en mi presencia solamente, dice Pablo a los filipenses, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y escuchen, ocupados, no preocupados, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué dice eso el Señor? Si es fácil, le acabo de decir que es fácil. Pero ocúpense, no se preocupen. Hoy estoy súper preocupado, no sé si estoy salvo o no. Ocúpate, con temor y temblor. Tenemos que ponerle empeño a esto. Tenemos que hacer lo que estoy diciendo. No decir, sí, qué bueno, ya. Pero hacerlo ahora, ¿ya? Porque Dios, escuchen esto, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, Él produce en mí el querer, el que yo quiera hacer bien las cosas, y el hacer. Saben que no, está un poco lejos, no, por eso no quería tomar, pero tengo que tomar. Ahí quedó cerquita, ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, ni siquiera tú tienes que querer hacer bien las cosas. Es tener esa relación con Dios y Él produce en ti que tú quieras hacerlo bien. Eso está diciendo. ¿Por qué? Por su buena voluntad nomás. Porque quiere que hagas bien las cosas y no te pierdas.
¿Mm? Dice, amén. Entonces, ¿saben qué? No tenemos nada que hacer. Por eso le decía que es fácil. Para que dicen, ah, sí, pero mira, te morí temblor. Claro. Pero ¿qué te está pidiendo? Que tú le hagas caso a Él. Que tú tengas una relación con Él. Porque Él va a producir que tú hagas bien las cosas. Y las quieras hacer bien. Él pone en tu corazón el ser cristiano de verdad. El querer enojarse y no, pues un momentito. No, te dice el Señor, no. Él produce que tú no quieras hacer más lo que hacías antes. No peques más. El Señor saca el pecado y te santifica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a Romanos 6:6. Síganme. Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, escuchen, nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Cristo. O sea, no te puedes escapar de eso si quieres ser cristiano. Tienes que crucificar juntamente con Él. Tienes que ir a la cruz y decir, yo entrego mi carne. Señor, mata mi carne. Así como murió Cristo en esa cruz. Pero no te va a doler, hermano mío. No te va a doler. Te va a doler tu carne, claro, la carne duele hoy, pero ¿cómo voy a renunciar a todo lo que yo quiero, todo lo que he soñado? No es así, hermanos míos. El Señor tiene un sueño mucho más grande para ti, un plan mucho mejor para ti. No tiene comparación con lo que tú te puedas imaginar porque Él no tiene límites. No tiene imposibles. Tú puedes lograr todo y mucho más. Ese es el plan de Dios. No lo estorbemos con nuestra carne. Por eso dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, que tú no peques más. El cuerpo que te hacía pecar, esta carne que te hacía pecar, fue destruido en la cruz. Fuiste santificado en esa cruz. A fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿podemos dejar el pecado, hermano? Fácil, pues. Aquí está la explicación. ¿Qué es lo que hace? Voy a la cruz. ¿Te acuerdas que les dije yo? Tienen que ir a la cruz para que muera tu carne. Y se acabó el pecado. La santificación es por el Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? Cuando tú entregaste tu carne, como lo hizo Cristo. Para eso Él murió, para que tú puedas entrar al lugar santísimo, estar con Él y hacer la obra para la cual fuiste llamado. Hay una obra preparada para ti de antemano. Amén. Vamos a Hebreos 12:1-8. Me faltan palabras. No, me falta poco. Ya. He ido rapidito, ¿eh? No le he puesto mucho, porque podría estar 3 horas con esta prédica. Hebreos 12, del 1 al 8 vamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos del pecado. Ya les dije cómo, arribita lo dije. ¿Ya? Vayan a la cruz y se acabó el pecado. ¿Ya? Porque este cuerpo de pecado se acabó. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos esta ida a la meta, como decía Pablo antes? ¿Cierto? Que es el supremo llamamiento en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Corramos entonces con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, Jesucristo. El autor y consumador de la fe. El que pone la fe en ti. Porque Él es el autor y el consumador. Que entonces tú le pides, Señor, yo quiero tener tu fe, no la mía, la fe de Cristo. Que es la fe que mueve al Padre. Amén. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que le pusieron a Cristo para que se subiera a esa cruz? Menospreciando lo propio. O sea, todo el maltrato lo menospreció
y se subió a la cruz nomás, con todo lo que le iban a pegar, lo iban a castigar, lo iban a escupir, lo iban a desnudar, lo iban a avergonzar. Él se subió a la cruz y le pegaron, lo latigaron. Todo eso no le importó propio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, Él murió por todos nosotros los pecadores, ¿cierto? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que tú no te canses. Considera lo que Él hizo para que tú no te canses. Mira lo que es bueno el Señor. Mira cómo te ama. No tienes que hacer nada. No te canses nomás. Sigue. ¿Te das cuenta, no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No te han pegado, no te han maltratado, no te han enterrado clavos, nada de eso. Ni de una lanza en el costado, nada de lo que sufrió Jesucristo. ¿Cierto? Porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No tuviste que nada. Tenés que ir a entregarte en la cruz y no hay nada más que hacer. Participar de su sangre y decir, Señor, yo sé que moriste por mí. Bastó para que mi carne muera. ¿Te dan cuenta? Combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. O sea, Él nos trata como hijos, hermanos, cuando entendemos esto. No como extraños, hijos. El papá más bueno del mundo te trata como hijo. Y mira lo que hace el papá. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces el Señor nos disciplina y nos duele. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No te enojes cuando el Señor te reprenda. Porque el Señor al que ama disciplina. Si no te disciplina, ten cuidado porque no, el Señor ya no, si Él me ama, puedo hacer lo que quiero. Un momentito. Dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pega unos charchacitos de repente, si es que hay que hacerlo, por hermanos míos. Si eso de que no, si que va, ¿cómo se llama? Se van a traumatizar y todo lo demás. No es verdad. Si tú no le enseñas a obedecer al niño y a recibir esta reprenda y de repente un castigo un poco más violento, como dice aquí, porque dice el Señor esto, los niños no aprenden a obedecer, no obedecen nomás. Y si no te obedecen a ti, que te ven y que tú los puedes castigar físicamente y reprenderlos enojados, ¿no es cierto? Y no te obedecen, ¿usted cree que le va a obedecer algún día al Señor? No. Por eso es que es tan importante enseñarle a los niños desde chiquitito a obedecer y a estar tranquilos y no ser esos demonios que gritan y así juegan. ¿Han visto? La otra vez fuimos a un McDonald's y era... No podía ser. Mi hijo, que no estaba acostumbrado al grito, fue a decirle, ¿sabes qué? Bajen un poquito el volumen. Y después se fueron con el papá, era musculoso. ¿Pero qué sacaba con tanto músculo si no criaba a sus hijos como corresponde? Y eran colgados del cuello. Sí, en la cabeza hacían lo que querían esos niños. Eran unos monstruitos, hermano mío. Es preparar gente para Satanás. Porque a la primera corrección de Dios, esa gente se va. Se va a indignar a esos niños porque nunca los corrigieron. Y aquí cuesta mucho que la gente se permanezca. Cuando uno los corrige, se enojan y se van. Pero a mí no me interesa tener gente desobediente. Quiero tener gente que aman a Cristo y obedecen a Él y pueden algún día mostrar a Jesucristo, como dice la palabra que debemos hacer.
Dice, si soportáis la disciplina, dice, porque azota a todo el que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. O sea, si tú no aceptas la disciplina del Señor, Él no te trata más como hijo. No eres más su hijo, po. Si el hijo acepta la disciplina que Dios le pone. ¿Cierto o no? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, escuchen esto, hermanos míos, por favor, si están pecando y no han sido disciplinados, escuchen esto. Si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, de la disciplina está hablando aquí, entonces sois bastardos y no hijos. Ya no eres más hijo de Dios. ¡Oh, qué fuerte! Es la verdad, hermanos míos. Esta es la verdad, escrita por Dios, por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que está dentro tuyo. Él inspiró cada palabra de esta. Cada sabiduría, esto no puede haber sido escrito por hombre, hermanos míos. Toda esta sabiduría que le estoy diciendo a ustedes. Y por eso que hay que tener el Espíritu Santo para entenderlo. Y para poder cumplirlo también. Porque es el Espíritu Santo el que te da el querer como el hacer. ¿Cierto? Lo acabo de predicar. Y terminando, vamos a Colosenses 3. Del 1 al 4. Fuimos a la cruz, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Están yendo, ya fueron a la cruz ustedes, ¿no? Están todos en la cruz, murieron, entregaron su carne, ya no hacen más lo que quieren, sino que esperan que Dios les diga qué es lo que hay que hacer, el Espíritu Santo. Y en Colosenses 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, moriste en la cruz, bueno, resucitaste con Él. Si ahí está el premio mayor, por hermano mío, cuando tú resucitas, participas de esa cruz, resucitas con un Cristo glorificado, como decía. Haber resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Este es ir a estar con Él y mirarlo como un espejo de gloria en gloria hasta llegar a tener la misma imagen de Dios que la forma el Espíritu Santo que está en ti. ¿Cierto? Aquí dice eso. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. No en las de la tierra, porque habéis muerto. Moriste en la cruz. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo está en ti. Y ahí está nuestra vida, la vida verdadera, hermanos míos. La vida de verdad. Vivir es Cristo en ti. Si no, están todos muertos en sus delitos de pecado y no van a vivir eternamente. Van a irse al infierno eternamente. Entonces aquí dice claramente, porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, Cristo está en ti y tú estás en Dios Padre. Cuando Cristo, escuchen esto, vuestra vida, ya no eres más tú, ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿se dan cuenta o no? ¿Sí o no? Díganme que sí, porque se dan cuenta, para yo creer que me están escuchando. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿quién se manifiesta? ¿Tú? Cristo se manifiesta en ti. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces somos manifestados con Él en su propia gloria. ¿Se dan cuenta, no? Es hermoso el Evangelio, ¿no? El tremendo regalo que nos entrega Cristo y casi nadie lo entiende, hermano mío. Es poderoso. Es lleno de amor. Es el regalo más grande que existe en el mundo. Y que todavía haya gente, escúchenme bien, no se distraigan, que todavía haya gente que no entienda que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo hicieron un plan perfecto para el que lo quiera vivir. No hay nada mejor. No hay nada mejor que ser parte de ese clan. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hijo. Y hacer la voluntad del Padre. Porque así glorificamos al Hijo y mostramos
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que sigamos tratando de entender y de aprender a vivir. Y yo les digo, y siempre les digo, esto es fácil, hermanos míos. Lo que yo hago, orar por la gente y que se sanen y todo demás, es fácil. Es morir a la carne en el fondo. Es todo lo que les prediqué. Vean la predica de nuevo. Tomen a puntito, ¿ya? Porque hay muchas revelaciones aquí. Muchas revelaciones. Y como cuando uno ora, viene el Señor, no se paren todavía. Yo les voy a pedir a los que están ahí detrás de esa cámara, viendo, que se paren, porque nos vamos a parar todos. Hijos, nos vamos a parar todos. Y vamos a orar para que Dios venga a estar con ustedes. ¿Quién es el que viene? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mismo viene. Y les explique, y ojalá le escriba en cada corazón lo que yo acabo de hablar. Y quede grabado en sus corazones. Para que puedan cumplir con esta palabra. Amén. Entonces nos vamos a poner de pie. Nos ponemos de pie. Porque va a venir el Señor. Y ahí, en su lugar, porque Él sabe qué te falta y qué no quieres hacer. Y el que todavía no se ha entregado en la cruz, como pide el Señor, entréguese ahora. Porque va a venir Cristo a estar con cada uno de ustedes. Y con los que están ahí también. Así que, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Y ven, Señor, ven sobre tu iglesia. Ahora, en el nombre de Jesús. El río de agua viva que sale de este corazón. Fuera todo lo que se opone a ti, Señor. Fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario a ti. Toda carne se va, Señor, en el nombre de Jesús. Somete a todos tus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Todo lo que están tosiendo está saliendo. Déjenlo salir. No dejen de toser porque les da vergüenza. Si están llenos de pecados, tienen que salir los pecados para que el Señor les hable, po. Así que dejen salir, límpiense. Si estamos en familia aquí, estamos en confianza. Y los que están ahí también. Señor, yo te pido que tú entres en cada parte donde se pararon, se pusieron de pie, y tú les hables. Jesucristo. Jesucristo. A mí me gustaría un día, hijo, mostrar lo que pasa aquí cuando oran y cómo la gente cae de rodillas, sin ningún problema. Y los que se resisten un poco caen igual. Tarde o temprano caen. Así que te damos gracias, Señor, porque sabemos que está aquí. Ahí están con ustedes, no me escuchen más a mí. Hablen con Él, pregúntenle. Señor, y pídanle, quiero morir en la cruz para que tú vivas en mí. Quiero morir a esta carne, a mis deseos, a mis sueños. Y quiero vivir los sueños tuyos, Señor. Quiero vivir en tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Ya no quiero más mi voluntad, que muchas veces me equivoco en mi propia voluntad. Quiero la tuya, Señor, que es buena, agradable y perfecta siempre. ¿Qué vas a tocar, hijo? Te puedo pedir una canción, la que tú hiciste, me encanta. Quiero mirar tu hermosura. Esa. La última, la que cantaste la semana pasada. ¿Te acuerdas, no? Esa. Me fascina esa canción. Esta canción la hizo Juan Eduardo, inspirado por Dios. Y a mí no es porque la hizo mi hijo, pero es maravilloso poder adorar al Señor de esa manera. Me interpreta totalmente cuando yo voy a estar con Él. Casi siempre uso esta canción, porque lo voy a adorar, estar con Él, encontrarme.